Empecemos con las elecciones en Estados Unidos, las elecciones de año no presidencial. El resultado no es sorprendente, ¿verdad? Los republicanos perdieron y básicamente los demócratas ganaron. Pero los votantes estadounidenses tienden a cambiar de rumbo después de una elección presidencial. ¿Crees que esa es la razón o que la gente realmente no está contenta con las políticas de Trump? Bueno, es interesante que me hagas esa pregunta, porque ayer en The Duran hicimos un programa con el fiscal estadounidense Robert Barnes, que está mucho más cerca de la política estadounidense que yo y tiene una comprensión muy detallada de la política electoral de Estados Unidos. Hasta hace muy poco había sido partidario de Trump y creo que es justo decirlo, está estrechamente alineado con el Partido Republicano. Él considera que esto fue un desastre electoral para Trump y su administración. Dijo que fue mucho más allá de un cambio normal, que en varios estados que participaron, incluso cargos menores, cargos administrativos que casi nunca cambian de manos, como fiscales locales y cosas por el estilo, a menudo en zonas tradicionalmente republicanas, pasaron a los demócratas. En un lugar, los demócratas ganaron donde no lo habían hecho en 100 años. Oh, vaya. Así que dijo que sí, que en realidad se trataba de un terremoto. Afirma que en su opinión, esto va mucho más allá de un simple vaivén electoral normal. Significa un profundo descontento y la fractura de la base electoral de Donald Trump, que se están volviendo en su contra, que sienten que está perdiendo el rumbo, alejándose cada vez más de lo que prometió y que su coalición electoral se está desmoronando. Lo que impulsa esto más que cualquier otra cosa, dijo, son las condiciones cotidianas de vida de un número creciente de personas. Ahora bien, Robert Barnes es abogado fiscal, y los abogados fiscales suelen estar muy al tanto de lo que ocurre en la economía. Dejó bastante claro que cree que la economía subyacente de Estados Unidos está en una profunda recesión. Sí, yo también tengo esa sensación porque da la impresión de que a Trump en particular le gusta hablar del mercado bursátil, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no sigue el mercado todos los días. Tienen que ir a comprar comida, gasolina, ese tipo de cosas. Y sí se nota que los precios están subiendo, y bastante. Personalmente también creo que el asunto del expediente Epstein le perjudicó mucho. Hizo una promesa tan grande. Lo dejó muy claro y luego ese giro de 180 grados decepcionó a mucha gente, creo yo. Así que... Bueno, es muy interesante que digas eso, porque Robert Barnes dijo exactamente lo mismo. Dijo que el punto de inflexión fue, de hecho, la decisión de no publicar los archivos de Epstein. Afirmó que en los 2 o 3 primeros meses de la administración Trump, todo iba muy a su favor. Luego tomó esa decisión en mayo, y desde ese momento ha sido un rápido declive. Las cosas han ido de mal en peor. Su base electoral se volvió en su contra y todas las demás políticas también empezaron a cambiar. La política hacia China y Rusia se volvió mucho más agresiva, y dijo que la coalición electoral se opone a todo eso, y que consideraron que la decisión de no publicar los archivos de Epstein fue una enorme traición a la confianza. También se siente que en general la base republicana no es indulgente. Tienden a exigir más responsabilidad a sus políticos que la base demócrata. ¿Tú lo sientes así? Creo que es cierto. Bueno, la base republicana moderna, absolutamente, la que Trump ha creado, sin lugar a dudas. Y de nuevo, Barnes dijo esencialmente lo mismo, que están amargamente desilusionados con lo que Trump ha hecho, que votaron por él esperando que hiciera una cosa, y al final ha hecho la contraria. Otra cosa más es la victoria electoral de Mamdani, que en realidad no es sorprendente. Pero piensa en todos los ataques que ha soportado, ¿verdad? Había muchísima gente dispuesta a ir contra él y aún así ganó por un amplio margen.
Me pregunto si eso refleja que en particular los jóvenes de hoy en día son más receptivos al socialismo que las generaciones anteriores, ¿no? Sí. De hecho, es muy interesante una vez más lo que Barnes dijo sobre esto. Siento repetirlo, pero creo que te resultará interesante. Sí. ¿Fue eso? ¿Fue eso? Sí, exactamente. Barnes señaló este punto. Dijo que en Estados Unidos existe un populismo de derechas, al cual en efecto él pertenece, y también un populismo de izquierdas. Dijo que ambos pueden tener éxito electoral porque abordan las preocupaciones reales de la gente. Y Barnes, de quien cabría esperar, como republicano, que fuera muy hostil hacia Mamdani, en realidad, para mi sorpresa, no lo fue. Dijo que podía entender perfectamente, dadas las realidades de Nueva York y la crisis del coste de la vida que afecta a cada vez más personas, por qué Mamdani tuvo éxito electoral. También cree que algunas de las propuestas de Mamdani son realmente interesantes y podrían tener éxito. Quiero decir, no será un momento revolucionario, porque no puede serlo. Un alcalde no tiene tanto poder. Pero dijo que la victoria de Mamdani demuestra una vez más la bancarrota electoral del centro político, del cual Trump, como ahora resulta cada vez más evidente, forma parte. Una cosa que no entiendo del todo es el cierre del gobierno. Ahora parece que está terminando y da la impresión de que los demócratas cedieron, hicieron muchas concesiones, pero acababan de tener una victoria notable. ¿Por qué cedieron tan rápido? ¿Es así como lo ves tú? Cedieron. Y tienes razón, absolutamente correcto. Voy a hacer una suposición, y me temo que es una muy cínica. Creo que iniciaron este cierre básicamente como una táctica electoral, que hasta cierto punto tuvo éxito. No quieren que continúe demasiado tiempo, porque ahora está afectando no solo a nosotros, sino también a muchas personas que forman parte de su base de apoyo. Y por esa razón, habiendo logrado la victoria electoral, ahora simplemente lo están apagando. Y con Member Hayes, es así que me setting. Sí, bueno, pero eso significa que son, el punto clave aquí son los subsidios del Obamacare, ¿verdad? Ahora, sin esos subsidios significa que el Obamacare va a colapsar, ¿crees? Presumiblemente con el tiempo. Quiero decir, nunca me ha impresionado el Obamacare en ningún momento, debo decir. Me parece que fue básicamente una enorme subvención a un sistema sanitario que es terrible. Y cuando subvencionas un sistema terrible, lo empeoras. He notado, por cierto, que China no da subvenciones. No, quiero decir, no es una característica del sistema económico y social chino de la misma manera que lo es en Occidente. Las subvenciones son algo muy importante en Estados Unidos. Están empezando a hacer algo muy importante en Alemania, por cierto, acabo de hacer un programa sobre ello. Y cuando subvencionas algo que ya es básicamente malo, eso fue lo que hizo Obama. Tarde o temprano, colapsará por su propio peso, porque lo que hace la subvención es recompensar las malas prácticas. Esa es mi opinión. No tiene absolutamente nada que ver con el socialismo. Dejemos eso absolutamente claro. El socialismo genuino, real, es algo cortarente. Sí, el principio de China, como la erradicación de la pobreza, lo que intentan hacer es ayudar a la gente a valerse por sí misma, ¿verdad? Así que construyen infraestructuras como carreteras, electricidad, tendidos eléctricos, líneas telefónicas e Internet. Construyen todas estas cosas para que una aldea muy remota pueda tener contacto con el mundo exterior. Luego la gente de esa aldea puede, por ejemplo, cultivar su propia fruta, venderla en línea y transportarla. Así que eso es más o menos lo que China intenta hacer, proporcionar a la gente las condiciones para que puedan mantenerse por sí mismos. Sí, eso es básicamente. Una de las cosas que me resultó muy interesante cuando fui a China, porque no sé si te lo he contado, pero estuve allí invitado por un amigo mío, que es banquero, no chino, fue que llegué a conocer bastante sobre el derecho mercantil chino mientras estuve allí,
y también sobre el derecho societario chino. Fue muy interesante y profundamente diferente de lo que se encuentra en Occidente. El derecho societario chino está muy orientado hacia las personas que conforman la empresa. No está impulsado por el beneficio de la misma manera que en Occidente. Intenta hacerte pensar que como empresa estás ahí para alcanzar ciertos objetivos sociales y económicos, no solo para ganar mucho dinero para tus accionistas. Not just to make a lot of money for your shareholders. So it was profoundly different. And Así que era profundamente diferente. Mi amigo me dijo que esto era algo que se encontraba constantemente en los contratos comerciales chinos y le resultaba muy difícil conciliarlo con el tipo de formación financiera que tenía, que se basaba básicamente en obtener siempre el mayor rendimiento económico posible. Así que, por decirlo de alguna manera, el enfoque chino está impulsado por la inversión, con el objetivo de alcanzar metas sociales y económicas más amplias. Es muy diferente. Me sorprendió lo distinto que era, en realidad, habiendo hecho yo mismo una gran cantidad de trabajo en derecho mercantil y derecho bancario a lo largo de mi carrera. No lo sabía. Qué interesante. Tengo que investigarlo. Suena realmente interesante. Bueno, como dije, con él pasé por todo tipo de reuniones, con algunas empresas bastante grandes. Sí, pero noto que en China el gobierno es reacio a simplemente dar dinero a la gente, ya sabes, como una especie de subsidio. Así que, sí, tienden a analizar la raíz del problema en lugar de limitarse a cubrir la superficie. Sí. Quiero decir, obviamente la planificación no es algo a lo que China tenga una versión ideológica, como sí ocurre en Occidente, en algunos lugares. Así que de nuevo, los dos sistemas son profundamente diferentes entre sí, a pesar de que existen semejanzas evidentes. Quiero decir, China fomenta mucha competencia, como básicamente has dicho. De hecho, China promueve más competencia que, por ejemplo, en Alemania. Las subvenciones, el tipo de subvenciones del que he hablado, son anticompetitivas. De lo que acabo de hablar ahora con respecto a las empresas chinas, no lo es. Vale, como no hemos hablado durante 2 semanas sobre este acuerdo entre China y Estados Unidos, acordaron esta pausa de 1 año, sigo siendo escéptico sobre si realmente puede durar tanto. Pero ya hay algo que demuestra que Trump ha dejado claro que seguirá prohibiendo los chips Blackwell de Nvidia. Ya sabes, los chips de IA más potentes. Pensé que habían acordado que aflojaría un poco en ese tema, pero parece que va a mantener la prohibición. Y ahora no es solo una prohibición hacia China, sino una prohibición de todas las exportaciones fuera de Estados Unidos. Así que ningún país puede conseguirlos. Eso parece que... Bueno, aún así, tengo la sensación de que ya había hecho esa promesa, pero no va a... Tengo la impresión de que dentro del círculo de Trump hay 2 grupos de personas, los halcones y las palomas. Los halcones, me da la impresión de que gente como Rubio, quizá Hicks y por supuesto Albert Kobe, ya sabe, ese grupo tiende a frenarlo muchas veces. Por ejemplo, incluso tengo la sensación de que ese desfile militar en Pekín él realmente quería ir. Me dio la impresión de que fueron esas personas las que le dijeron que no lo hiciera. Y luego, por otro lado, creo que Besant es algo moderado y él mismo, y también David Sachs, que es el zar de la IA, David Sachs lo dejó muy claro en varias ocasiones. Considera que esta prohibición de los chips de alta gama es un asunto muy matizado. Se da cuenta de que, cuando los prohíbes, en realidad no frenas a China. Tal vez moderadamente, un poco, puedes ralentizarla, pero en cierto modo obligas a China a ser autosuficiente, a buscar alternativas y a encontrar formas de sortear la prohibición. No es necesariamente algo bueno para Estados Unidos a largo plazo. Así que tengo la sensación de que David Sachs y Besant, y quizá el propio Trump, podrían estar dispuestos a hacerlo, pero el otro grupo lo está frenando. ¿No es esa también tu impresión? No. Tienes toda la razón. Debo declarar un interés aquí, porque conozco a David Sachs y no quiero decir demasiado,
pero creo que tu opinión sobre él es básicamente correcta. En cuanto a los demás, creo que tienes absolutamente razón. El problema fundamental con Donald Trump es que le gusta proyectar una imagen de ser un líder fuerte y decidido. La realidad es que es todo lo contrario. Es un líder muy débil, muy inseguro, que dice una cosa un día y algo completamente distinto al siguiente. Te daré dos ejemplos que sé con certeza. Hemos hablado de Rusia y de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Russia and relations between the US and Russia. It turns out when they last spoke on the phone, Resulta que cuando Putin y Trump hablaron por teléfono por última vez, Trump le dijo a Putin que al día siguiente se reuniría con Zelensky en la Casa Blanca y que en esa reunión conseguiría que Zelensky aceptara lo que Putin y Trump habían discutido en Alaska, que básicamente era Rusia, Estambul y las diversas cuestiones de las que hemos hablado muchas veces. Así que esa era la expectativa rusa. Eso fue lo que Trump le dijo a Putin que haría. Luego se reunió con Zelensky al día siguiente. Hubo una discusión. Trump salió de la reunión y acordó con Zelensky que habría una congelación a lo largo de las líneas de conflicto existentes. Y por supuesto, toda la gente habitual de Washington, algunos de los que has mencionado, Rubio y compañía, se acercaron, le susurraron al oído y le dijeron que tenía que alinearse con lo que quería Zelensky. Así que le dice a Putin que va a hacer una cosa y al día siguiente hace exactamente lo contrario. Lo mismo ocurrió con Víctor Orbán. Orbán se reúne con Trump. Aquí todo gira en torno al petróleo, las importaciones de petróleo de Hungría desde Rusia. Orbán sale de la reunión con Trump y dice, he recibido una promesa indefinida de que puedo seguir comprando petróleo ruso para Hungría. Horas después, el Departamento del Tesoro sale y dice que no, que está equivocado. Solo es por un año. Así que le dicen una cosa y luego ocurre algo completamente distinto. Y sobre ese acuerdo que Xi Jinping y Trump hicieron entre ellos, tienes toda la razón en ser escéptico. Por cierto, cuanto más aprendemos sobre este acuerdo, más humillantes se han vuelto los términos para Estados Unidos. Y me han dicho, y lo creo, que cuando dijiste que Bessent es una de las figuras más moderadas, eso es completamente falso. De hecho, al parecer fue Bessent quien le habló a Trump sobre las empresas chinas que estarían sujetas a sanciones. Ya sabes, esta regla del 50%. No te preocupes, dijo. No hay manera de que los chinos utilicen las tierras raras como arma contra nosotros. Eso no va a pasar. Nunca lo harán. Y luego, por supuesto, al día siguiente lo hicieron. Así que, en fin, el caso es que tienes toda la razón. Entró en esa reunión, firmó ese acuerdo y fue humillado. Se marchó sintiéndose humillado. Todos los radicales a su alrededor se marcharon sintiéndose humillados. Y ya están echándose atrás. Seguirán haciéndolo, y todo se vendrá abajo. Ahora Bessent dice que en 2 años tendrán toda la capacidad de refinado necesaria para procesar tierras raras. Bueno, ya sabes, hablamos de esto la última vez que conversamos. Desde entonces he hablado con un ingeniero que realmente trabaja en este campo y me dio una enorme cantidad de información. Él cree que, incluso si se recortan todos los pasos, si se acelera y se empuja todo lo posible, cosa que, por cierto, no cree que los estadounidenses puedan hacer, lo más rápido que se podría lograr sería en 10 años, no en 2. Sí, vi a Bessent hablar de esto un par de veces. Una fue en Fox, quizá otra en CNN o algo así, y parecía que ese acuerdo de 1 año le está dando a Estados Unidos el tiempo suficiente para solucionar el problema de las tierras raras. Así que eso es básicamente lo que está diciendo. Vale. Pero bueno, quiero decir, veamos cuánto tiempo puede mantenerse esto. Ya prohibieron los chips de gama alta, que habían prometido flexibilizar. A China le parece bien, porque de hecho, Bloomberg dijo que ahora China está prohibiendo los chips de IA extranjeros en los centros de datos financiados por el Estado. Así que a China le parece bien. Pero es una promesa que hizo Estados Unidos, una grande, y que ahora mismo no puede cumplir.
It was something that Fue algo que ellos mismos llevaron a la mesa. Según tengo entendido, los chinos no pidieron a Estados Unidos que aceptara proporcionar chips de alta gama. Trump llegó a la mesa. Bueno, quizá no fue Trump, quizá fue Scott Bessent, pero dijeron, mira, si vosotros aflojáis con las tierras raras, nosotros aflojaremos con los chips de alta gama. Ya sabes, había otras partes del acuerdo. Los chinos dijeron, de acuerdo. Se ofrecieron a hacerlo, se alcanzó el acuerdo y ahora ya están echándose atrás. the agreement was done, and now they're already going back on it. Sí, creo que hay dos cosas. Una es esta regla del 50%, la sanción a todas las empresas que tengan más del 50% de propiedad de inversores chinos. Creo que eso es algo que realmente enfada a China. Y luego está el otro asunto, la tasa portuaria, que si realmente la aplican, sin duda perjudicaría a China. Ahora bien, por supuesto, China tiene algunas formas de tomar represalias, pero aún así creo que dañaría a ambas partes, especialmente la tasa portuaria. Leí algo interesante. Al parecer, la idea de esta tasa portuaria proviene de Gran Bretaña. Hay una teoría que dice que en realidad fueron los británicos quienes se la propusieron a Trump cuando estuvo allí en visita de Estado. De algún modo surgió en la conversación, y una explicación es que durante esa visita, Trump tomó la idea de los británicos, porque los británicos usaron algo parecido contra los neerlandeses en algún momento de la historia. ¿Es así? Yes, it is. It's absolutely true. They did it in the 17th century. A rather Sí lo es absolutamente cierto. Lo hicieron en el siglo XVII, una época bastante diferente. Quiero decir, lo único que puedo decir es que lo que acabas de contarme no tiene ningún sentido. Todavía me deja atónito. Me parece asombroso. Es el tipo de cosa que puedo imaginar que se le ocurra a algún idiota en Gran Bretaña. Pero quiero decir, no era solo una idea estúpida, era una idea increíblemente mala. Quiero decir, una idea terrible. ¿Quieres desarrollar una industria naval en Estados Unidos? Por supuesto. Hazlo, hazlo, hazlo. Rusia, que por cierto es amiga de China, ha invertido enormemente en desarrollar su industria naval. invested in building up its shipbuilding industry. They did a big deal some years ago with South Korea. Hace algunos años hicieron un gran acuerdo con Corea del Sur, porque los surcoreanos también tienen industria naval. Construyeron grandes instalaciones de construcción de barcos en el Pacífico, que pronto entrarán en producción. Se puede hacer eso, pero empezar a imponer tasas portuarias a los barcos, simplemente por culpa de China, es una de las peores cosas que he visto en mi vida. Y pensar que algo que los ingleses hicieron en el siglo XVII funcionaría hoy en día, es una insensatez de una magnitud que ni siquiera puedo empezar a comprender. On a scale that I just can't even begin to fathom. Sí. Otra cosa es que, justo después del acuerdo, Trump afirmó en un momento dado que China había prometido ayudar a Estados Unidos a convencer a Rusia de detener la guerra. No veo eso en ningún medio chino ni en su comunicado. No creo que China haya prometido nada parecido. ¿Qué opinas? I think it is inconceivable that China promised something like Creo que es inconcebible que China haya prometido algo así. De lo que estoy seguro es de que Xi Jinping y Trump mantuvieron una conversación sobre Ucrania y sobre las relaciones de China con Rusia. Xi Jinping tendrá relaciones con los países que elija. No permitirá que otros decidan quiénes son sus amigos. Es un país soberano. Y en cuanto a la guerra, China siempre ha buscado la paz. Siempre ha intentado lograr la paz. Lo leo constantemente en los medios chinos. Los chinos señalan que nunca han intentado agravar el conflicto. Son los estadounidenses quienes lo hacen. Echan leña al fuego con todo su suministro de armas. Sí, y no es imposible, dado que Trump realmente no entiende estas cosas, que se marchara y malinterpretara lo que Xi Jinping le dijo. Pero es igualmente posible que los estadounidenses estén engañando a la gente. but it's equally possible that the Americans are deceiving people. Sí. Y en cuanto a los aranceles en general, parece que según las preguntas que se están haciendo, el Tribunal Supremo podría anularlos. Pero Trump tiene otras opciones. No sé si tú y Robert hablasteis de esto porque hay otras leyes que Trump podría invocar para mantener los aranceles. ¿Es así? Yes. Yes.
Sí, sí. De hecho, lo hablamos con Robert, y de nuevo será una discusión interesante allí. Él cree que algunos miembros del Tribunal Supremo podrían incluso sugerir de alguna manera a la administración, a Trump, que podría seguir ese camino. Pero, según mis propias investigaciones, entiendo que esto no es en realidad tan sencillo, y que esas otras disposiciones que existen para hacerlo posible son muy limitadas en el tiempo y están sujetas a todo tipo de condiciones que podrían ser muy difíciles de cumplir para Trump. Así que no sería algo simple sustituir un conjunto de aranceles, una estructura de aranceles, por una completamente diferente. Había razones por las que Trump no utilizó esas otras leyes al principio, y en realidad no creo que quisiera hacerlo. Pero él creo que estaba diciendo, publicó en sus redes sociales, voy a dar $2,000 al pueblo estadounidense para compartir este gran éxito. Supongo que afirmó que provenía de sus aranceles, porque había recaudado tanto dinero. Así que todo el mundo recibiría $2,000. Creo que esa es su manera de presionar al Tribunal Supremo y posiblemente a los demócratas, porque si lo van a anular, no van a recibir esos $2,000. ¿Es eso lo que intentaba hacer? Bueno, eso es exactamente lo que está intentando hacer. Y por supuesto, yo diría que eso fue ilegal, por cierto, porque no se puede. Quiero decir, eso es jugar de forma poco seria con el presupuesto. No se pueden usar los fondos presupuestarios de esa manera. Estados Unidos tiene un enorme déficit presupuestario. No tiene margen financiero para repartir $2,000 de esa forma. O al menos, bueno, puede hacerlo. Quiero decir, lo ha hecho en el pasado. Es irresponsable. Y al día siguiente, Bessent salió diciendo que, bueno, puede que no sea necesariamente dinero en efectivo, sino una deducción fiscal o algo por el estilo, y que será para las familias de bajos ingresos. Así que parece que gente como yo, ya sabes, de clase media, y mis amigos probablemente no lo recibiremos. Tengo la sensación de que no lo recibiremos. Pero suena bien. Bueno, estoy seguro de que no lo harás. Suena bien, suena atractivo, y de nuevo atraerá a la gente. Y como dijiste, ejercerá presión sobre el Tribunal Supremo. Pero si él quiere hacer algo así, esta es ahora mi opinión personal. Dado que el Congreso ya ha aprobado el presupuesto, su gran y hermoso proyecto de ley y todo eso, si va a usar fondos del presupuesto de esa manera, si simplemente lo hace, estaría infringiendo la ley presupuestaria. Debería volver al Congreso. Sería interesante ver qué dicen. Sí, en cuanto a su política exterior, ¿verdad? Amenazó con una guerra con Venezuela y en algún momento con Colombia. Pero ahora es Nigeria. Bueno, ¿qué está intentando hacer aquí? Da la sensación de que definitivamente quiere tener una guerra. Necesita una guerra. Es casi como una adicción, ya sabes, como tener que tomarse esa copa de vino o algo así. ¿Es eso lo que pasa? Creo que eso es exactamente correcto. El presidente de la paz lo está dirigiendo y todo lo demás se está desmoronando a su alrededor. Así que ahora quiere una pequeña guerra agradable que restaure su reputación, salvo que su base es electoral. Quiero decir, esa es otra razón por la que está perdiendo apoyo. Pero tienes toda la razón. Creo que también es quizá su propia manera de asegurarse a sí mismo que sigue siendo lo bastante poderoso y fuerte como para iniciar esta guerra, y que de algún modo estamos en esta guerra. Eso le dará, ya sabes, un nuevo impulso. Le hará sentir que está teniendo éxito. Porque en realidad, y esto es lo otro que hay que decir, está fracasando en todo. En este momento, todo lo que está haciendo empieza a fracasar. Incluso, por lo que tengo entendido, sus políticas de inmigración están empezando a tambalearse. Sí, y una cosa más. La Bolsa de Metales de Londres ha suspendido ahora todas las operaciones con opciones sobre metales que no estén en dólares estadounidenses. Así que claramente está protegiendo al dólar de alguna manera.
Quiero decir, es un método bastante extremo, ¿no? Yes. It is, again. You're Sí, absolutely lo correct. That es. exactly Lo what es. they're trying to do. De nuevo, They're tienes now toda la trying razón. to, Eso es exactamente lo que están intentando hacer. Ahora están tratando de respaldar el dólar, lo que demuestra que, a pesar de que la volatilidad del dólar aparentemente ha disminuido, hay una gran inquietud bajo la superficie sobre cuán resistente es todo esto a largo plazo o incluso a medio plazo. This whole thing is in the long term or even the medium term. No hay otra forma de describirlo que decir que el gobierno neerlandés allanó el camino. ¿Es eso lo que ocurrió? Yes, yes, absolutely. They had no choice. Sí, eso es absolutamente correcto. No había elección, absolutamente ninguna elección más que hacer eso. Al parecer, todo esto está relacionado con el asunto del 50% que estaban haciendo los estadounidenses. Aparentemente, fueron a hablar con los neerlandeses y les dijeron, miren, a menos que tomen el control del expediente en los Países Bajos, será sancionado porque estará en nuestra lista de sanciones. Está controlado o vinculado en un 50% a empresas chinas que ya estamos sancionando. Así que los neerlandeses, no obstante, siguieron adelante e hicieron eso. Fue un error enorme, por cierto. Lo que hicieron fue indignante y completamente injustificado. Y bueno, todos vimos los resultados. Eso empezó a tener efectos en cadena en la industria europea y también en la estadounidense. Bueno, sigo encontrándolo asombroso. Sé que estaban bajo presión de Estados Unidos, pero esta norma del 50% no se aplica solo a una empresa. Nexperia, hay muchas otras empresas. Sigo pensando que en ese momento era un gobierno de transición temporal. Se dirigían a unas elecciones a finales de octubre. Lo más sensato habría sido simplemente posponerlo, decir, vale, esperemos hasta las elecciones de finales de este mes. Tendremos un nuevo gobierno y que sean ellos quienes decidan. Si fuera yo, sintiendo la presión de Estados Unidos, diría que hablaría de esto con el propietario de la empresa, que es Wingtech, y con el gobierno chino. Simplemente les diría, de acuerdo, esto es lo que se avecina, nos va a sancionar a esta empresa. ¿Qué deberíamos hacer? Porque tú eres el propietario y tú eres el gobierno chino. ¿Por qué Estados Unidos, quiero decir los Países Bajos, no habla de esto con alguna de esas personas, en lugar de simplemente apropiárselo? Ni siquiera pueden esperar. Quiero decir, en ese momento, Estados Unidos y China también estaban negociando. ¿Por qué no podían esperar un par de semanas para ver cómo evolucionaba, sabes? Sigo pensando que en el fondo, el gobierno neerlandés es racista. Y esos 3 directivos de alto nivel de la empresa, creo que ellos también son racistas. Odian el hecho de que su jefe sea chino. Ven esto como una oportunidad para ascender, deshacerse de su director general y subir de puesto. Aún así, quiero decir que Estados Unidos no está actuando bien en todo esto. You're absolutely right in everything that you said. Tienes toda la razón en todo lo que has dicho. Érase una vez, no hace tanto tiempo, digamos, en los días en que los asuntos en Europa se gestionaban de otra manera, que si los estadounidenses hubieran venido y dicho a los neerlandeses, mirad, esto es lo que vamos a hacer, los neerlandeses no se habrían precipitado a realizar este asalto ilegal, este golpe y saqueo contra una empresa próspera y viable. Los neerlandeses se habrían indignado, habrían respondido a los estadounidenses diciendo, ¿cómo os atrevéis a hacer esto? ¿Cómo atrevéis a interferir en nuestras propias relaciones económicas? Eso es indignante, es penal. This is outrageous. This is wrong. This is a successful company. Esta es una empresa exitosa, tiene propietarios chinos, mantiene una buena relación con China y aporta un enorme beneficio a la economía europea, a la economía neerlandesa y a la economía estadounidense. No representa ninguna amenaza concebible para la seguridad nacional, ni nada de esas tonterías de las que hablas. Y si queréis empezar a aprobar vuestras propias leyes de sanciones, no tenemos ninguna obligación de reconocerlas. Si decidís seguir adelante y hacer algo así, tened en cuenta que afectará a vuestras relaciones con nosotros. Ahora bien, recuerdo cuando los gobiernos europeos sí actuaban de esa manera. Los neerlandeses hicieron lo que hicieron, no solo porque fueran débiles, sino porque querían hacerlo.
Es decir, hoy en Europa hay una sensación extraordinaria de enfado porque China está avanzando en métodos industriales y tecnologías. Methods and technologies. Just before I did this program, I line of German industry. Justo antes de hacer este programa, estaba leyendo un artículo de la industria alemana y gran parte de él se centraba en China, en el hecho de que los chinos han conseguido ahora mejorar y producir bienes terminados que son tan buenos como, o incluso mejores que los alemanes. Esto no es algo que se deba celebrar. Al parecer, es algo escandaloso y se dice que está socavando la gran economía alemana. En este artículo volvían a hablar de aranceles. ¿A quién van a dirigir esos aranceles? Así que tienes toda la razón. Una situación de beneficio mutuo entre los Países Bajos y China, y entre Europa y China, se ha visto sumida en la confusión, en el caos, porque los estadounidenses tienen estos problemas geopolíticos con China, y los europeos también tienen sus propios complejos respecto a China. Si los Países Bajos se hubieran mantenido firmes, si Europa los hubiera apoyado, Estados Unidos habría cedido. Sí, Estados Unidos sin duda habría cedido, porque también necesita esos chips. sí, y no han reincorporado al director ejecutivo, el director ejecutivo chino. Pero en China hay algunos debates sobre si, de cara al futuro, realmente quieren retomar el control de la parte neerlandesa de Nexperia. Porque existe una posibilidad real de que todas estas empresas automovilísticas hayan visto interrumpida su producción, así que podría haber pérdidas que podrían reclamar a la Nexperia neerlandesa. Una opción podría ser que China tuviera su propia Nexperia china por separado, y lo que haga la Nexperia neerlandesa sería algo totalmente independiente. Se podrían reclamar los daños a la Nexperia neerlandesa, y la Nexperia china no tendría nada que ver con ello. Esa podría ser una posibilidad real, y podría haber una cantidad considerable de dinero en juego. Absolutamente. Y en última instancia, sospecho que el gobierno neerlandés también será responsable. Sí, Porque la empresa neerlandesa Nexperia va a trasladar parte de esa responsabilidad al gobierno neerlandés. Dirán que el gobierno estuvo implicado en todo esto y que fue un caso de fuerza mayor. Ahora bien, leí hace aproximadamente una semana que el Ministerio de Comercio chino ha dicho que cualquier empresa del mundo que tenga escasez de chips debería ponerse en contacto con China, obviamente con Nexperia China, y quizá también con el propio Ministerio de Comercio. Así que, básicamente, ya están haciendo exactamente lo que tú dijiste. Están excluyendo a Nexperia Países Bajos de la cadena. Y además, esto es muy importante, por cierto, están diciendo a las empresas industriales de todo el mundo, no tratéis con vuestros propios gobiernos. Hablad con el gobierno chino en su lugar. Obtendréis decisiones racionales de nosotros, no de vuestros propios gobiernos a partir de ahora. una cosa más. Los medios chinos también mencionaron que Nexperia China asumiría tanto a los clientes existentes como a los nuevos, pero que les exigirían pagar en yuanes chinos. Ahora bien, no he encontrado ninguna confirmación en un anuncio oficial del gobierno chino, pero es posible que esa sea una de las medidas que vayan a tomar, usar el yuan en lugar del dólar. Así que ya veremos. Pero aún así creo que este es un gran lío que ha creado el gobierno. Absolutamente. Las otras personas que, por cierto, desempeñaron un papel enorme en esto fueron los países europeos. Bueno, en realidad la Comisión Europea, porque evidentemente se trata de una empresa europea y, por supuesto, la Comisión Europea debería haber estado implicada. No puedo creer que no se les informara ni se les consultara. Deberían haber intervenido de inmediato y haber dicho no, no podéis hacer esto. Pero nunca lo hicieron. Me cuesta ver cómo podría enfrentarse alguna vez a Estados Unidos. No. Mencionaste la visita de Orbán a Estados Unidos. ¿Por qué los países europeos no aprenden algo de él? Es un político extraordinario y muy hábil, en mi opinión.
ha conseguido mantener buenas relaciones con Estados Unidos, con Rusia y con China. ¿Por qué el resto de los europeos no pueden aprender algo de él? That's excellent question, actually, because Esa es una pregunta excelente, en realidad, porque nos remite al asunto de Nexperia. Orbán ha hecho por Hungría exactamente lo que los Países Bajos deberían haber hecho. Hubo un ataque contra una empresa neerlandesa, Nexperia, una compañía con propietarios chinos pero con sede en los Países Bajos, y los neerlandeses cedieron. Luego hubo un ataque contra la industria petrolera y energética húngara, que implicaba una refinería de petróleo de propiedad rusa, Lukoil, y las importaciones de petróleo ruso. Y por supuesto, en lugar de ceder como hicieron los neerlandeses, Orbán aparece y le dice a Trump: esto es absolutamente inaceptable. Tiene que cambiar. Voy a plantar cara y a defender realmente los intereses nacionales húngaros. Tienes toda la razón. Hubo un tiempo en que eso era lo que hacían todos los gobiernos europeos. Ahora parece que solo Hungría y uno o dos más, como Eslovaquia, lo hacen, y me deja perplejo. and it baffles me. Y no siento que Trump se ofendiera ni nada por el estilo. Cuando hablaba con Trump, Trump fue respetuoso con lo que él exigía y al final complaciente. Sí, así que eso. Yeah, absolutely. I think I said to you, I think we were already doing Sí, programs. absolutamente. Creo que te dije cuando ya estábamos haciendo programas que cuando fui a Hungría el año pasado, una de las cosas que descubrí fue que era como entrar en una máquina del tiempo, retrocediendo 20 o 30 años. No me refiero a la tecnología o la industria, sino a la forma en que realmente funciona el gobierno en Hungría. Es a la vez totalmente familiar para mí y completamente diferente de lo que vemos en otras partes de Europa. Completely different from what we see elsewhere in Europe now. En cuanto a la guerra en Ucrania, ¿hay alguna novedad? No, que no parece que esté disminuyendo a medida que se acerca el invierno. ¿Los rusos siguen avanzando? ¿Es eso lo que está ocurriendo en el frente? There is an acceleration. And it's Hay una aceleración y está empezando a causar una alarma real. Tenemos estas dos ciudades, Pokrovsk y Kupiansk, donde las tropas ucranianas están rodeadas. Los ucranianos lo han negado, pero los medios británicos han admitido que básicamente es cierto, así que ya no tenemos que discutirlo. También hay otras partes del frente donde los rusos están avanzando más rápido y más lejos. Y los rusos llevaron a cabo recientemente un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania hace unos 4 días, que estuvo muy cerca de dejar fuera de servicio por completo todo el sistema energético. Las ciudades quedaron a oscuras, así que no ha habido desaceleración, sino aceleración. So there has been no slowdown. There's an acceleration instead. ¿Cuánto tiempo crees que seguirán luchando los ucranianos? Quiero decir, no parece que estén avanzando mucho. Son los rusos. There was an article in the London Hubo un artículo en The London Times escrito por su corresponsal jefe de Asuntos Exteriores, un hombre llamado Roger Boyce. Ha estado activo desde la década de 1970 y publicó un artículo hace aproximadamente una semana en el que decía que Ucrania sobrevivirá hasta la primavera, pero no más allá. Así que ese es Roger Boyce, mucho más conectado e informado sobre la realidad de lo que lo estoy yo. more well connected and well informed about the realities than I am. Se ha informado de que la India ha dejado de comprar petróleo ruso. ¿Es eso cierto o simplemente la India ya ha comprado suficiente y está haciendo una pausa por ahora, en tu opinión? Well, the Indian Oil Company actually Bueno, la compañía petrolera india en realidad, según Reuters, compró 3,5 millones de barriles de petróleo ruso. Firmaron contratos para el suministro de este petróleo en diciembre, así que no es cierto. Lo que creo que está ocurriendo es lo siguiente. India está en proceso de negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Es una historia muy compleja, y creo que no quieren agitar las aguas con los estadounidenses mientras estas negociaciones están en curso. Están reduciendo las compras de petróleo, pero no las están terminando por completo. Y le están diciendo a los estadounidenses que eso es lo que están haciendo. Creo que una vez que este acuerdo se firme y se cierre, volverán a comprar petróleo ruso. Si se firma, claro,
lo cual puede que no ocurra, por cierto, porque tengo entendido que hay todo tipo de otros problemas. Because I understand there's all sorts of other problems. Speaking of India, Hablando de la India, tanto la India como Pakistán han sufrido atentados suicidas en sus capitales, y Bangladesh también ha experimentado una oleada de atentados y actos de incendio. ¿Qué está pasando ahora en el sur de Asia? Es mucho caos. It's just lots of I see. instability. There is instability. Hay inestabilidad, sí, y creo que lo que hay que decir es que en esta parte del mundo esto no es del todo nuevo. Recuerda que tuvimos aquel enfrentamiento armado entre India y Pakistán. Sospecho que lo que ha ocurrido es lo siguiente. Después de ese enfrentamiento, hubo algún tipo de intento de estabilizar la situación entre India y Pakistán. India también está intentando actualmente mejorar las relaciones con China, y a algunas personas eso no les gusta. Así que ahora hemos visto este resurgimiento de la violencia, que también está afectando a Pakistán y Bangladesh. Es una región muy compleja. No siempre es fácil entender lo que está ocurriendo. Se supone que Putin visitará la India los días 3 y 4 de diciembre, y supuestamente se van a cerrar numerosos acuerdos, incluida una importante venta de armas rusas a la India, lo que, si es cierto, significaría que la India está reafirmando su compromiso con los BRICS, por así decirlo. Así que hay muchas causas y motivos de tensión en este momento. De acuerdo. Okay. The one thing that doesn't get a lot of coverage, although Lo único que no recibe mucha cobertura, aunque sí vi que los medios británicos lo mencionaron, es la guerra civil en Sudán. Sí. Al parecer, 2.000 niños y mujeres fueron asesinados en solo 2 días el mes pasado. Suena como un conflicto brutal. ¿Puedes explicarlo un poco? Tuvieron una guerra civil, luego el país se dividió en 2, ¿verdad? ¿Y después continuó? ¿La guerra continuó? They continued? The war continued? Or Yes, what's going yes. on? I mean, this is again a story. Sí. Quiero decir, esta es otra historia de injerencia occidental y desestabilización de lo que solía ser el país más grande de África, Sudán, un país con abundantes recursos, por cierto, y Occidente nunca lo ha dejado en paz. Recuerdo que hubo una guerra civil en los años 70. Luego se estabilizó y hubo un líder llamado Nimeiry que consiguió mantener las cosas firmes durante mucho tiempo. Parecía irle bien, con buenas relaciones con China en aquella época. Hablamos de los 70 y los 80, e incluso con la Unión Soviética. Y luego, por supuesto, a algunos no les gustó eso. La política cambió, Nimeiry fue finalmente derrocado, y todo volvió a sumirse en la crisis. It all drifted back into crisis, and then there were various attempts because Y luego hubo varios intentos, porque el gobierno sudanés en Khartoum estaba siguiendo una política exterior no alineada. Hubo esfuerzos por socavarla, instigando movimientos secesionistas, especialmente en el sur de Sudán. Estos se centraron en Sudán del Sur y en una región llamada Darfur. Y puedo decirte con total certeza, porque personas que conozco estuvieron implicadas en ello, que los estadounidenses participaron absolutamente en Sudán del Sur, intentando que se separara de Sudán. También apoyaron las insurgencias en Darfur, y eso llevó a la desestabilización del gobierno sudanés. that led to the destabilization of the Sudanese government and the Sudanese leader, a man called Omar. Y el líder sudanés, un hombre llamado Omar al-Bashir, fue por supuesto acusado por la Corte Penal Internacional, cuya función principal al parecer es acusar a personas que no gustan a Occidente. Luego cayó del poder, y eso generó una mayor desestabilización en Sudán. A su vez, eso llevó a que varios actores externos, entre ellos los estadounidenses, pero también algunos amigos del Golfo, se involucraran. El resultado es la crisis, el colapso y la guerra civil dentro del propio Sudán que ahora presenciamos. Si se hubiera dejado a su paz, lo más probable es que fuera un país pacífico. Estoy seguro de lo sería. Be a peaceful country. In fact, I'm sure it would be. Well, they're probably Men supersej superorganisationer som recursos naturales y nuevas tradiciones maldición. Ausführung ist persönlich audios schwaben mit den naturales generales. Yeah. The other thing is La otra cuestión son las fronteras en el Mar Rojo. El Mar Rojo.
China tiene una base allí. El gobierno sudanés, antes de que estallara la actual guerra civil, estaba en negociaciones con los rusos para establecer una base naval en Sudán, en el Mar Rojo. Así que, por supuesto, para impedirlo, Sudán tuvo que ser destruido. Sí, y ahora escribimos artículos sobre las tragedias en Darfur, sobre cómo se podía ver la sangre fluir por las calles desde el espacio y todo eso. Escribimos otras artículos sobre medios occidentales y no ignoran bien de sufrir por antropólogos. No responsibility for the disaster that we have brought about. Yeah, we never do that. We never Sí, explain nunca hacemos the eso. ins and Nunca outs explicamos, ya of sabes, los the entresijos de lo que ocurrió exactamente. Solo nos dicen, vale, hubo una masacre que duró 2 días y todo eso. Pero no te cuentan qué la provocó. Exacto. Así que sí. The one thing I would just Lo único que diría rápidamente es que te fijes en que China nunca está involucrada en ninguno de estos casos. Nunca está involucrada en ninguno. Sí, en nada. nothing. Nada. China, en general, ya sabes, a lo largo de la historia siempre ha sido muy introspectiva. Quiero decir, a China le gusta comerciar, pero aparte de eso, sobre todo quiere centrarse en sí misma. Así que, sí. Yes. Como debería ser cada país. Sí, Pope Nuxinunciuso. ¿Se dado cuenta? Occidente nunca centrist o Scholen semiamix, dan redesut and went prando police. Well, we were talking about Trump. Bueno, estábamos hablando de Trump y de las elecciones en Estados Unidos al comienzo de este programa. Uno de los puntos que también mencionó Barnes es que el presidente fue elegido con una plataforma centrada en Estados Unidos, pero ahora dedica mucho más tiempo a la política exterior. Sí, estoy de acuerdo. Quiero decir, como estadounidense estoy de acuerdo. Quiero que dedique más tiempo a mirar hacia adentro, ya sabes, a mejorar la infraestructura. Quiero decir, hablan del suministro eléctrico. Cuando estoy fuera, hay otro corte de luz en mi ciudad. No deja de pasar. Hace 10 años apenas teníamos cortes de luz, pero ahora son cada vez más frecuentes. Y saben que esto es importante porque la inteligencia artificial necesita mucha energía, ¿verdad? Sabemos que el procesamiento de tierras raras requiere mucha energía. Hagas lo que hagas, necesitas mucha energía. ¿Por qué no dedican algo de tiempo y esfuerzo a hacer algo así? Pero no lo hacen, pues exactamente. Y una cosa más, mi audiencia tiene curiosidad. Muchos de ellos quieren saber sobre la vida cotidiana y los precios. ¿Podrías contarles brevemente cómo es el coste de la vida en Gran Bretaña, en Londres, ahora mismo? ¿Qué opinas al respecto? Solo... Hay una inflación significativa. Quiero decir, no es muy diferente de lo que se oye, por ejemplo, en Nueva York. En primer lugar, en Londres es prácticamente imposible que alguien, incluso con ingresos razonablemente buenos, pueda comprar su propia vivienda. La gente está completamente excluida del mercado inmobiliario londinense, y esto está generando una gran crisis, especialmente para los jóvenes que intentan vivir allí. Así que es muy común en Londres que los jóvenes y estoy hablando de personas que ganan razonablemente bien, pero que no solo tienen que compartir piso, sino que incluso se oyen historias de gente que comparte cama. Ya sabes, hay alquileres de camas. Pasas un tiempo en la cama, luego tienes que irte y otra persona te sustituye. En las tiendas, cada 2 meses, noto que la cantidad que gasto va aumentando. Y luego tenemos algo que quizás sea muy difícil de entender para la gente en China, que se llama reduflación. Compras, por ejemplo, un tarro de pepinillos o una botella de aceite. Esto último me resulta más evidente. Y en lugar de subir el precio, reducen el tamaño del envase. Diría que en los últimos 6 meses he notado un aumento enorme en la frecuencia con que esto ocurre. Así que tu dinero rinde mucho menos cuando se trata de comida. Los costes energéticos, los costes de la electricidad en Gran Bretaña, creo, son los más altos de cualquier país del G20 y son mucho más elevados que en China. Y por supuesto,
Gran Bretaña también afirma tener programas muy ambiciosos en inteligencia artificial. Están intentando establecer una línea ferroviaria entre Cambridge y Oxford y crear un clúster tecnológico entre ambas. Quieren adentrarse en la IA y todo eso. Pero la parte energética de la ecuación, ni siquiera estamos cerca de empezar a abordarla. Así que los costes de la energía son muy, muy altos aquí. Los costes de los alimentos son muy, muy altos aquí. Los costes de la vivienda son muy, muy altos aquí. Hay una sensación de que la economía está básicamente estancada y de que el nivel de vida está cayendo. Y ahora el gobierno está hablando de subir los impuestos cuando se presente el presupuesto dentro de 2 semanas. Una cosa que me resulta un poco alentadora en estas elecciones es que en Virginia, que es uno de los estados que celebra elecciones en años impares, cada vez más lugares han sacado a relucir el tema de los centros de datos. Consumen una cantidad enorme de energía, no generan muchos empleos y apenas pagan impuestos ni nada parecido. Pero ahora la gente está prestando atención porque les afecta el bolsillo, ¿verdad? Está contribuyendo al aumento de los costes de la electricidad. Así que creo que los candidatos están hablando de ello. Eso es algo bueno, supongo, al menos la gente empieza a fijarse en el tema. Así que ya veremos. Sí, absolutamente. Eso es totalmente cierto. Ahora bien, de nuevo, hay, como ves, lo lees constantemente, casi cada semana, en algunos medios de comunicación aquí, artículos sobre cómo China está destinando enormes recursos a la energía. Por cierto, se ha hablado mucho aquí sobre el desarrollo de reactores de torio en China. No sé hasta qué punto se ha tratado este tema en la propia China, pero se trata de una nueva tecnología revolucionaria en el ámbito de la energía nuclear. Lo interesante es que la gente habla de lo que está haciendo China, pero eso nunca se traduce en que aquí se haga algo. No estamos abordando estos problemas. Y en la medida en que existe alguna preocupación inmediata sobre la política energética, básicamente se trata de intentar cerrar las brechas, o más bien tapar los agujeros, en un sistema energético que se está volviendo cada vez más frágil y deteriorado. Sí, lo único de lo que Trump habla es de la desregulación. Supongo que, en cierto modo, quiere dejar que todo el mundo haga lo que quiera. Pero en realidad creo que en términos de energía se necesita coordinación y planificación, probablemente más que cualquier otra cosa. Pero su idea es simplemente haz lo que quieras. Ya sabes, no vamos a ponerte trabas burocráticas. Esa parece ser su solución. Así que esta es, en gran medida, la misma filosofía predominante también en Gran Bretaña. Todo lo que hay que hacer es dejar que la industria energética lo resuelva por sí misma, y ellos lo harán, supuestamente. Eso es, ya sabes, combustión espontánea, y simplemente tendremos plantas de energía, ya sabes, del tipo que la gente pueda construir. Las construirán sin más. Sí, claro, de algún modo el problema simplemente desaparecerá, ¿verdad? Se resolverá solo. Me dijeron que lo que ocurrió en la Unión Soviética realmente sorprendió a muchos de los líderes en China, porque sí, era una competencia entre Estados Unidos y los soviéticos. Pero al final el colapso de la Unión Soviética vino desde dentro. Ellos mismos, supongo, adoptaron ideas occidentales, en lugar de insistir en su propia forma de dirigir el país. Por eso China es muy cautelosa con todo relacionado con la ideología que venga del exterior. Lo entiendo perfectamente. ¿Puedo decir algo más? Los propios rusos me lo han dicho. Uno de los desastres, solo un pequeño detalle que podría resultar interesante, es que no solo las ideas occidentales contaminaron la Unión Soviética, sino que uno de los efectos, uno de los resultados, fue que Occidente se apoderó por completo de las universidades. Los departamentos de Economía y Sociología adoptaron por completo el pensamiento occidental, y fue desastroso. En Rusia han tenido que hacer enormes esfuerzos ahora para intentar superar eso. Y eso no solo significó que los consejos que llegaban al gobierno desde el mundo académico estuvieran completamente distorsionados,
the academic world was utterly distorted. Mhm. But of course, the student body. Pero por supuesto, el cuerpo estudiantil estaba corrompido, si puedo decirlo así también. Así que sí, absolutamente. Esto se entiende muy bien en Rusia hoy en día. Los rusos me dijeron que no fue la economía la que derrumbó a la Unión Soviética, sino mucho más precisamente estas cosas de las que acabas de hablar. Los problemas económicos podrían haberse solucionado. La Unión Soviética había pasado por tiempos económicos mucho más duros en el pasado que los que enfrentaba en los años 80. Pero el problema fue que los soviéticos perdieron la fe en su propia ideología, en su propio sistema. Sí. Their own system. Mhm. Yeah. Yeah, and China learned Sí, that, you know, y that China that's a aprendió big eso. lesson, and it's Sabes, fue una gran lección, un gran impacto para China. Por eso han sido muy cuidadosos con todas esas cuestiones relacionadas con la ideología. Muy bien, de acuerdo. Okay. Absolutamente. That's fine. Yeah, Sí, hasta la próxima. next week. Que tengas una gran semana.